Un saludo a todos los estudiantes del sexto grado. Este día vamos a estudiar ya lo que es la fase 2, la semana número 1. Y para eso nos pide estudiar los contenidos desde la página 49 hasta la página 52. Entonces, este video nos va a ayudar para entender un poquito esos temas de la semana 1. Entonces, lo primero que hay que hacer durante esta semana 1 de la fase 2 es rotular la unidad. Iniciamos entonces la unidad número 3. Por favor, la rotulan, escriban ahí unidad número 3, división de fracciones y operaciones combinadas. Entonces, vamos a entrar a este mundo. Nuevamente regresamos a las fracciones. Sabemos que en unidad 1 estudiamos fracciones, pero más referido a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, en esta semana vamos a utilizar un poco de ese conocimiento que tuvimos en la unidad número 1. Vamos a iniciar entonces, ahí pueden leer un poquito más de información, pero ustedes solo rotulen la unidad 3. Luego lo que aparece en la página 48 lo vamos a dejar como un práctica lo aprendido que vamos a resolver posteriormente. Así es que no se preocupen, ustedes vienen e inician en la página 49. Y la página 49 lleva por título División de la unidad entre una fracción unitaria. Ese es el primer contenido que vamos a estudiar. Y vamos a tratar de evaluar la información como aparece en el libro de texto. Si un listón de 10 centímetros de longitud se corta en listoncitos de 2 centímetros, ¿cuántos listoncitos se obtienen? ¿Y qué operación realizaste para saberlo, verdad? Entonces, imagínense ustedes un listón grande o largo, ¿verdad? De 10 centímetros de largo y tener un patrón pequeñito de 2 centímetros. ¿Cuántas veces cabe esos 2 centímetros en el 10? Entonces, ustedes pueden analizar eso y van a ver que caben 5 veces, ¿verdad? Cabe 5 veces y lo que tuvimos que hacer es como dividir, ¿verdad? Esos 10 centímetros entre 2 nos da 5 veces. Continuamos evaluando lo que nos presenta esta página 49 y vemos que nos presenta otro ejercicio. Dice, un listón de 1 metro se cortará en listoncitos de 1/6 de metros. ¿Cuántos se obtendrán? Escribe el proceso de operación, ¿verdad? Vaya, como ya nos da la expresión, ¿verdad? Que se va a cortar en listoncitos de 1/6, quiere decir que el metro completo, se va a dividir en 6 partes iguales. A eso se refiere, ¿verdad? Y aquí nos expliquen el solución a esa parte. Miren, en la gráfica observo que el listón, 1 metro, se dividió en 6 partes iguales. Y la longitud de cada uno es 1/6. Y por eso aquí me aparece de una sola vez el proceso. Yo ya les voy a recordar cuál es el proceso que se podía hacer multiplicando cruzado, ¿verdad? Lo habíamos visto ya en la unidad 1. Y por eso obtiene de respuesta 6 listoncitos. ¿Cuál es el proceso matemático? 1 metro entre pedacitos de 1/6. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve multiplicando cruzado, ¿verdad? Ese es uno de los métodos que habíamos visto. Y entonces multiplicar cruzado quiere decir que este 1, observen por favor lo que les he sombreado ahí en celestito, este 1 en realidad tiene un divisor 1, ¿verdad? Tiene denominador 1. Entonces se multiplica cruzado. 1 por 6, 6. Y 1 por 1 es 1. Por eso ya no se escribe, ¿verdad? Entonces, si divido la unidad entre 1/6, la respuesta es 6 si yo multiplico cruzado, ¿verdad? Y aquí me lo dice ya en el comprende. Dice el comprende. El resultado de dividir la unidad entre una fracción unitaria es igual al denominador de la fracción. Entonces, ustedes se pueden aprender este enunciado
O recordar que se multiplica cruzado, ¿verdad? Se multiplica cruzado, 1 por 7, 7. 1 por 1, 1, ¿verdad? Y no se escribe. Entonces, por eso la respuesta es 7. Eso que les acabo de decir es este ejemplo que les presentaban acá, ¿verdad? Entonces, multiplicar cruzado. Vamos a ver algunos del resuelve. En el resuelve dice, por ejemplo, literal B. Aquí tenemos. Si multiplicamos cruzado, vamos a tener 1 por 5, 5. Y el 1, que es un denominador que ahorita no se ve, 1 por 1, 1. Entonces, 5 sobre 1 sigue siendo 5, ¿verdad? Entonces, la respuesta en el literal B es 5. Lo mismo pasa en todos los ejercicios. Por ejemplo, el literal F. En el literal F, si ustedes multiplican cruzado, van a decir 1 por 100, 100. Y el denominador debería de ser lo de 1 por 1, que es 1. Entonces, 100 entre 1 es siempre 100, que esa sería la respuesta del literal F. Luego tenemos el literal D como último ejemplo. Y lo mismo, multiplican cruzado y entonces 1 por 10 es 10. Y el denominador no lo vamos a escribir porque de 1 por 1 es 1. Y así van a ir resolviendo en esta página 49. Continuamos a la página 50. Y ahora dice, división de la unidad entre una fracción. Entre cualquier fracción. El proceso que acabamos de hacer, vamos a volverlo a repetir para que les quede un poco más claro. Y aquí dice, divide 1 entre un treceavo y 1 entre un veinteavo. Nos sirve porque es como un lenguaje matemático, ¿verdad? Que a veces olvidamos. Vaya, aquí tenemos 1 entre 2 quintos. Si ustedes multiplican cruzado, lo que va a ocurrir es que se va a invertir esa fracción. 1 entre 2 quintos, la respuesta va a ser, recuerden que estamos multiplicando cruzado, ¿verdad? Porque ya podemos multiplicar. Entonces decimos nosotros, 1 por 5, 5. Ese es el numerador. Y 1 por 2, 2, ¿verdad? O sea que la respuesta a esta división es 5 medios. Ese número tiene un nombre, se llama el recíproco. Vamos a verlo acá, en el soluciona. Y aquí está lo que les decía, 1 entre 2 quintos. Entonces, 1 entre 2 quintos, la respuesta es 5 medios. ¿Cómo lo sé? Porque yo les recomiendo aprenderse ese método de multiplicar cruzado. Entonces, acá, en esta operación, aunque este 1 no tiene denominador, nosotros sabemos que su denominador es 1, ¿verdad? Y entre 2 quintos hay que multiplicar cruzado. 1 por 5, 5, ahí está. Y 1 por 2, 2, aquí está. Por eso la respuesta es al final 5 medios, ¿verdad? Y esa es lo que tenemos, por eso nos da la conclusión, ¿verdad? Que dividir la unidad entre una fracción es igual al recíproco de la fracción. Nosotros ya estudiábamos ese nombre del recíproco anteriormente. Y en el comprende les vuelve a recalcar eso, ¿verdad? Les dice, el resultado de dividir una unidad entre una fracción es igual al recíproco de la fracción. Y en este caso, acá, ¿verdad? Nos vamos a centrar solamente en esta explicación, que es lo que está correcto. El ejemplo de arriba, la respuesta sería 1 entre 3 cuartos, respuesta 4 tercios, ¿verdad? Y 1 entre 5 sextos, la respuesta es 1 por 6, 6. 1 por 5, 5. O sea, 6 quintos. Y ustedes incluso lo pueden pasar a número entero, ¿verdad? A número mixto. Pero en este caso lo que nos interesa observar en esta página 50 es que el resultado es un número recíproco del que se tenía al inicio. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vaya, por ejemplo, aquí el literal B. 1 entre 3 quintos. La respuesta de dividir eso va a ser
1 por 5, 5. 1 por 3, 3. O sea que la respuesta es 5 tercios, ¿verdad? De multiplicar cruzado. Igual en el literal C. ¿Ustedes qué van a hacer? Multiplicar cruzado. 1 por 7, 7. Y 1 por 2, 2. Respuesta, 7 medios. Lo mismo, en cada literal van a ir haciendo eso. Por ejemplo, literal E, la respuesta va a ser. Y ustedes pueden poner las multiplicaciones para que vean de dónde salen los números que les voy diciendo. Por ejemplo, aquí la multiplicación en el numerador sería 1 por 14, igual a 14. Y en el denominador, 1 por 5, igual a 5. Y por eso la respuesta les quedaría 14 quintos, ¿verdad? De esa manera irían resolviendo ustedes esa página 50. Y continuamos, ¿verdad? En la página 51, el tema se llama división de números naturales entre fracciones. Ya no solo la unidad, sino que ahora cualquier número natural. Cualquiera, ¿verdad? Del 1 en adelante, decimos. Y entonces aquí nos presenta un ejercicio y lo vamos a leer. Dice, Ana tiene 2 listones, uno de 3 metros de longitud que cortará en listoncitos de 1/4 y otro de 4 metros de longitud que cortará en listoncitos de 2/5 de metro. ¿Cuántos listoncitos obtendrá en cada caso? Vaya, vamos a ver la primera información, cómo saca uno los datos. Aquí está, miren. Tiene un listón de 3 metros y lo va a dividir en listoncitos de 1/4. Es la primera operación, el primer proceso de operación que está aquí, de 3 entre 1/4. Y el segundo proceso de operación es el que dice que tiene otro listoncito de 4 metros, pero que lo va a dividir en listoncitos de 2/5, ¿verdad? 4 metros entre listoncitos de 2/5 de metro. Entonces ahí lo que tenemos son 2 divisiones. Ahí está la segunda división. ¿Qué proceso les sugiero yo que aprendan? Les sugiero que aprendan el multiplicar cruzado, ¿verdad? Una vez ustedes recuerden siempre que se multiplica cruzado, creo que van a obtener las respuestas más fácilmente. Acá está, miren. 3 por 4 es cruzado entre 1, ¿verdad? 3 por 4 entre 1. O sea que esa respuesta es 12. 12, ¿verdad? Y ya eso es lo que ponemos de respuesta, 12 listoncitos. Mientras que en el literal B, si multiplican cruzado, van a hacer algunos procedimientos, ¿verdad? Vaya, si vamos a multiplicar 4 por 5 es 20. Y ese 20 lo dividen entre 2, ¿verdad? Y 20 entre 2 es 10 listoncitos. O también pueden seguir el procedimiento que les explica aquí el libro. Y el libro lo que les explica es que van a escribir el recíproco. Eso ya lo habíamos estudiado antes también, ¿verdad? Entonces aquí para dividir decía entre 2/5. Pero si yo lo quiero pasar a multiplicación, entonces voy a decir por 5 medios. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambio? Vaya, al cambiar de operación, cambio también la segunda fracción. Ya no le escribo como estaba al inicio, sino que escribo su recíproco, ¿verdad? Entonces, al inicio era 2/5. ¿Cuál es el recíproco de 2/5? El recíproco es 5 medios, ¿verdad? 5 medios. Y por eso la convierto en multiplicación, porque ya escribí su recíproco. Y ahora, como nosotros ya aprendimos a multiplicar fracciones, pueden simplificar al principio. 4 y 2 tienen mitad. Entonces, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Y por esa razón lo único que les queda es en el numerador 2 por 5. Y 2 por 5 es 10.
¿verdad? Entonces, ahí queda de respuesta 10 listoncitos. Muy bien, seguimos avanzando en el comprende y precisamente nos explica el utilizar el recíproco de la fracción. Ustedes lo pueden copiar en su cuaderno, leerlo detenidamente y comprender, ¿verdad? Lo que les decía. Mientras sea división, yo tengo una fracción C sobre D. Pero si yo lo paso a multiplicación, entonces escribo el recíproco. Y el recíproco no es más que invertir. Por ejemplo, la C, aquí era el numerador, ¿ve? Y en el recíproco va a ser el denominador. Y la D, que al inicio era el denominador, en el recíproco va a pasar a ser el numerador, ¿verdad? De esa manera nos está orientando en esta página 51. Entonces ustedes siempre van a hacer las operaciones siguiendo este orden y recuerden que pueden simplificar. Se les recomienda simplificar al inicio para trabajar con números más pequeños, pero también pueden simplificar al final y si lo hacen bien van a llegar exactamente a la misma respuesta. Tenemos entonces 9 entre 3 séptimos. Acabamos de decir que vamos a usar el recíproco, ¿verdad? Para pasarlo a multiplicación. Entonces, la segunda fracción es la única que yo voy a afectar. Ya no voy a escribir 3 séptimos, sino que voy a escribir 7 tercios, ¿verdad? 7 tercios. Y pueden simplificar en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes observan las tres cantidades que se ven y 9 y 3, ambos son divisibles entre 3. Entonces, lo pueden hacer. 9 entre 3 es 3. 3 entre 1 es 1, ¿verdad? Y entonces ya pueden multiplicar nuevamente cruzado, ¿verdad? En este caso que estamos en ya la división, la hemos pasado a multiplicación, vamos a multiplicar de manera horizontal. Entonces 3 por 7 es 21. Y en el denominador quedó 1. Pero 21 entre 1 es siempre 21. Por eso es que ya no se escribe el denominador 1. Vaya, de esta manera entonces ustedes van a ir trabajando. Hay dos procesos que llevamos a la par. Si ustedes multiplican cruzado al principio, no es necesario escribir el recíproco. Esos son los dos procesos, no se pueden perder de vista eso. Si multiplican cruzado, por ejemplo, literal B, cruzado sería 2 por 4, 8. Y el denominador, 1 por 1, 1. O sea que la respuesta literal B es 8. Pero si ustedes hubieran querido utilizar el recíproco, ¿quién es el recíproco de 1/4? El recíproco de 1/4 es 4. Y entonces el literal B solo les hubiera quedado 2 por 4, 8. O sea, la misma respuesta. Lo que sí es bueno es de que se aprendan un método y traten de aplicarlo bien, ¿verdad? Y vamos a la última página para esta semana 1. Y lo que nos dice es división de fracciones entre fracciones unitarias, ¿verdad? Entre fracciones unitarias. Y ya habíamos visto que las divisiones unitarias, ¿verdad? Las fracciones unitarias son las que tienen el numerador 1, ¿verdad? El denominador puede ser cualquier cantidad, pero el numerador siempre es 1. Eso es una fracción unitaria. Entonces vamos a continuar leyendo el analiza. Nuevamente, ¿verdad? Nos presenta eso aplicado a la realidad de los listoncitos y dice cuántos listoncitos de 1/8 de metro se pueden obtener de 1/4 de metro de listón, ¿verdad? Entonces, al inicio, ¿cuánto tenía? 1/4 de metro y lo voy a dividir entre 1.8, ¿ves? Este es el literal A. El literal B, ¿cómo va a ser? Tengo 3/4 de metro y lo voy a dividir entre 1/8. Aquí está el literal B, miren, 3/4 entre 1/8.
Vaya, esas divisiones, como ya lo repetí varias veces, hay dos procesos. Aquí están utilizando el recíproco. ¿Y qué es el recíproco? Vaya, el recíproco es, aquí está lo que está en celestito, obsérvelo por favor. Un cuarto entre un octavo, ¿verdad? Y aquí abajo, miren, siempre aparece un cuarto porque la primera fracción se escribe igual, pero en la segunda fracción ya no escribí un octavo, sino que escribí solamente 8. ¿Por qué? Porque ese es el recíproco de la fracción unitaria, ¿verdad? El denominador. Recuerden que si yo tengo 8 en el denominador, paso al numerador. Y el 1, que estaba en el numerador, pasó al denominador, pero no es necesario escribirlo, ¿verdad? Si no, pues aquí como aparece al final, ¿verdad? Entre 1. Entonces, todo lo que se divide entre 1 es la otra cantidad, la cantidad inicial. Vaya, entonces vamos a verlo ya en sí, qué es lo que ustedes harían nada más. Harían esto, miren, aquí se los dejo en celestito para que no se confundan. Todo el proceso que ustedes van a hacer es pasarlo al recíproco. Un cuarto, lo escribo igual, un cuarto, pero un octavo lo paso al recíproco y el recíproco va a ser 8. Ya explicamos por qué. Como ya lo he utilizado el recíproco, entonces se multiplica de manera horizontal, ¿verdad? 1 por 8, 8, y entre 4 es 2. Y si no, pues simplifica, así como han hecho aquí. Tienen mitad, otra vez tienen mitad, o sea que puedo dividir 4 y 8, puedo dividirlos de una sola vez entre 4. 8 entre 4 es 2, 4 entre 4 es 1, ¿verdad? Y la respuesta es 1 por 2, 2. O sea que solo tengo 2 listoncitos. Vaya, entonces es bueno que traten de ir evaluando esta información e irla aplicando. Y aquí les explica bien claro nuevamente como las reglas, ¿verdad? Estas se llaman abstracciones y se utilizan más en el álgebra, pero como ustedes están en sexto grado, ya se les va dando una idea de utilizar las letras para generalizar, ¿verdad? Entonces, aquí en la generalización es lo que se va a hacer en todos los números. Miren la primera fracción, A sobre B. Se mantiene A sobre B, no se cambia nada. Aquí en sí se cambia es la segunda fracción. La segunda fracción, que era 1 sobre D, ya no voy a escribir eso, ¿verdad? En el siguiente paso, sino que voy a escribir solamente D. ¿Por qué? Porque el recíproco de 1 sobre D es D, ¿verdad? Y ya no va a ser división, sino que va a ser multiplicación, que no se les olvide. Si usted va a trabajar el proceso del recíproco, ya no divide, sino que multiplica, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Tienen que observar esas diferencias. Y por favor, tratan de aplicar esa información acá. Y si no, multiplicar cruzado. Veamos si es cierto que da lo mismo. Literal A. Multiplico cruzado. 1 por 14, 14. Denominador. 7 por 1, 7. Y 14 entre 7 es 2. Esa es la respuesta literal A. La respuesta de literal A es 2. Pero alguien me puede decir, no, pero yo quiero hacerlo del recíproco. Hágalo del recíproco entonces. Y por ejemplo, en el literal C, si usted va a hacer el recíproco, el siguiente paso va a ser 1/4 por 2. Porque 2 es el recíproco de 1/2. Entonces, 1/4 por 2. Respuesta, lo que le va a quedar ahí en 1/4 por 2 es solamente 2 sobre 4. Y al simplificarlo, la respuesta es siempre 1/2. 1/2. Vale, entonces, esto es una manera nada más de estudiar los temas, ¿verdad? De una manera sencilla, pero igual, ¿verdad? Nos seguimos comunicando, me siguen, por favor, mandando sus dudas. Igual vamos a ver otro tipo de ejercicios.
Y cuando nos acerquemos a la escuela, les pido que cumplan las medidas que les sugieren, ¿verdad? Usar siempre la mascarilla, luego pues andar siempre su propio alcohol gel para que usted lo utilice y también se les pide, ¿verdad? No compartir sus objetos personales. Así que esa va a ser una responsabilidad de cada uno. Les agradezco mucho la atención prestada y espero que sigamos aprendiendo mucho. Feliz día.